Bé, doncs anem a començar la segona taula. Abans el Pablo Sánchez ens recordava moltes vegades s'havia impulsat la privatització de l'aigua des dels programes de rescat de la Troika en algun dels països. El cas de Grècia havia sigut molt clar. Jo crec que en general en els darrers anys no hem tingut una política de la defensa de l'aigua pública com hauria de ser a escala europea, i amb això hem anat evidentment enrere des del que va ser l'aprovació de la Directiva Marc de l'Aigua en el moment en què ens trobem fins ara. Però en el cas de l'aigua, i aquest és un exemple evidentment que es pot traslladar a moltíssims altres llocs, jo crec que la rebel·lió sobre aquesta qüestió liderada principalment pels ciutadans i per les autoritats públiques ha sigut absolutament meravellós. Jo crec que tant la Iniciativa Ciutadana Europea de l'Aigua com totes les experiències locals que estem tenint són en aquests moments segurament els dos motors de contestació més forts que tenim per una política de l'aigua alternativa. Jo crec que és un model, fins i tot en moltes qüestions, que pot ser estudiat i replicat de com des dels ajuntaments i des de la societat civil som capaços de revertir polítiques més macro de les quals no estem d'acord. Bé, mentre acabem de polir els darrers detalls tècnics, us presento la taula actual, que són bàsicament hem volgut en aquests moments, en aquesta segona taula, portar representants de diferents ajuntaments i institucions locals per explicar les diferents experiències de remunicipalització de l'aigua, que evidentment són molt i molt interessants. En primer lloc tindrem un vídeo d'Emanuel Lobina, de la Universitat de Greenwich a Londres, que ens presentarà un estudi de 100 casos de remunicipalització de l'aigua al món. L'Emanuel havia de venir, però malauradament no pot estar aquí, però ens ha enviat un petit vídeo que serà el primer que passarem. En segon lloc parlarà Thomas Tiersman, que ens explicarà el cas de Berlín. Thomas Tiersman és portaveu de la taula de l'aigua a Berlín. Thomas, moltes gràcies per ser aquí. Thank you for coming. A la meva esquerra tinc també el Yorgos Archontopoulos, I don't know if I spelled it correctly, but Archontopoulos, que és president del sindicat de la Companyia de l'Aigua i company de Syriza i candidat a les darreres eleccions europees per Syriza, si no tinc equivocat. I a la meva dreta tinc també dos companys, l'Eva Barrero, que ens explicarà el cas de Terrassa, regidora d'Iniciativa per Catalunya vers l'Ajuntament de Terrassa, i una mica més a la meva dreta ens explicarà el cas de Medina Sidonia el Santiago Gutiérrez, que és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Medina Sidonia. Eva, Santiago, gràcies por estar també aquí. Així que sense més dilació passarem primer a la ponència que tenim preparada per vídeo de l'Emanuel Lobina de la Universitat de Greenwich de Londres. Així que, Sandra, si le quieres dar al play. Buenos días. Mi nombre es Emanuel Lobina, soy investigador de la Unidad de Investigación Internacional de los Servicios Públicos, sobre los servicios públicos, de la Escuela de Negocios en la Universidad de Greenwich en Inglaterra. Y quisiera presentar los resultados de un informe recién sobre la remunicipalización de los servicios de agua y alcantarillado en el norte del mundo y en el sur del mundo. Eso es un informe, se encuentra en el sitio internet de PSIRU, la Unidad de Investigación Internacional sobre los Servicios Públicos. Aquí tienen el link. Y además de decir gracias para las contribuciones de los otros autores, Satoko Kishimoto de Transnational Institute y Olivier Petitjean de Multinationals Observatory, quisiera también decir gracias para las contribuciones muy valiosas de Eloy Badia, de Ingenieros Sin Fronteras, y de EOPAS, la Asociación Española de las Operadoras Públicas. Ese informe, aquí lo ven, Here to Stay, en español suena algo como Aquí para estar, la remunicipalización del agua como una tendencia global. Eso es ese informe es el primer esfuerzo para capturar las dinámicas de esa tendencia a nivel global, esa tendencia global de la remunicipalización del agua, y también es una tendencia hacia la remunicipalización con una drástica aceleración drástica, como pueden ver. Aquí en el año 2000 había 3 casos solo.
en el año 2014 un total de 180 remunicipalizaciones en los 15 años desde 2000 a 2014. Entonces, la remunicipalización del agua es una tendencia global, es una tendencia emergente, con 180 casos en los 15 años desde el año 2000 hasta el 2014, casos muy importantes, como incluidos, por ejemplo, el caso de Atlanta en Estados Unidos o Indianápolis también en Estados Unidos, París en Francia, Berlín Alemania, Budapest Hungría, Buenos Aires en Argentina y La Paz Bolivia y otras más grandes ciudades del mundo. Esa aceleración drástica se puede ver no solo en el número de los casos desde del año 2000 y 2014, sino también en la aceleración que ha ido entre el número de las remunicipalizaciones en los años 2005-2009 y los años 2010-2014, cuando la velocidad de remunicipalización dobló entre esas dos temporadas. Las causas que están detrás de esa remunicipalización son universales en el norte del mundo y en el sur del mundo. Y prácticamente podemos decir que las promesas incumplidas de la privatización del agua, las promesas incumplidas de los asocios público-privados están detrás de esa tendencia global hacia la remunicipalización de los servicios. Y esas promesas incumplidas y los problemas que tiene la privatización del agua y de los asocios público-privados, como corrupción, tarifas insustentables, baja calidad del servicio y inversiones inferiores a las expectativas. Entonces esas promesas incumplidas están alimentando el proceso de aceleración, la tendencia emergente y global hacia la remunicipalización. En muchos casos, los contratos privados se terminaron, se finalizaron, porque las promesas incumplidas de la privatización o de los asocios público-privados estuvieron tan insustentables que los alcaldes, las autoridades locales decidieron acabar con esos contratos privados a pesar de los costos que finalizar un contrato privado comporta. Por ejemplo, multas. En Francia, muy interesante, se ha remunicipalizado más que en otros países. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque Francia es el país que tiene la experiencia más larga de privatización del agua y de asocios público-privados en el sector del agua en el mundo. También es el país con el porcentaje más alto de asocios público-privados en el sector de agua y alcantarillado. Entonces aquí se está remunicipalizando más que en otros países. Y hay también el caso muy fuerte, simbólico de París, donde hay sitios multinacionales del agua como Suez y Veolia, y Suez es el dueño de Agbar, Aguas de Barcelona. Podemos recordar eso. En muchos casos, la remunicipalización del agua y alcantarillado ofrece oportunidades para mejorar el acceso al agua, para mejorar la calidad del servicio al agua, para alcanzar el derecho humano al agua y para promover el desarrollo sustentable del agua, como en caso, por ejemplo, como en Arenys de Munt, en Cataluña, o Buenos Aires, en Argentina. En otros casos, la remunicipalización ofrece oportunidades de
fortalecer la gobernanza democrática del agua gracias a formas avanzadas de toma de decisiones alrededor de los servicios de agua y alcantarillado, como por ejemplo en el caso de París en Francia y Grenoble también en Francia. Además, asocios público-públicos, parcerías público-públicas, pueden ayudar al proceso de remunicipalización y en muchos casos ayudaron al proceso de remunicipalización, como por ejemplo en el caso del consorcio CONCIAG, que apoyó al proceso de remunicipalización en Arenys de Munt, o como el caso de en Andalucía de Aguas del Huesna, donde Aguas del Huesna apoyó con asocios público-públicos la remunicipalización en 22 municipios andaluces. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, las lecciones para autoridades locales, alcaldes? Primero, ¿por qué privatizar hoy? ¿Por qué ingresar en asocios público-privados hoy si falta remunicipalizar mañana? Lo mejor sería fortalecer lo público hoy y mañana y todas las oportunidades de gobernanza democrática que lo público ofrece de mayor eficiencia y de mayor eficacia. Segundo, para los alcaldes y las autoridades locales que ya privatizaron y que están observando las promesas incumplidas de las empresas privadas, las promesas incumplidas de la privatización del agua y de los asocios público-privados, falta decir que remunicipalizar es posible, remunicipalizar es un remedio factible a las promesas incumplidas de los asocios público-privados y de la privatización del agua. Y entonces es muy importante aprovechar de las muchas oportunidades que hay con 180 casos en el norte y el sur del mundo para hacer intercambios de conocimientos, intercambios de experiencias sobre cómo remunicipalizar los servicios de agua y alcantarillado para aprovechar al derecho humano al agua, para promover servicios públicos de calidad, para promover el desarrollo sustentable del agua. Y quisiera concluir recordando las palabras de las autoridades locales que en Reggio Emilia, en Italia, remunicipalizaron el servicio y justificaron la remunicipalización del servicio diciendo que esa decisión de remunicipalizar estuvo un compromiso muy fuerte en favor de las generaciones futuras. Muchas gracias.